Buenos días y bienvenidos a la jornada informativa y de debate Revisión Orden ICT-155-2020 de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Mi nombre es David Martín y seré el moderador de este evento. La jornada tendrá una duración aproximada de 4 horas y se ha organizado de la siguiente forma. Habrá 6 presentaciones de expertos y profesionales en la aplicación de dicha orden. Como pueden observar en el programa, cada presentación tendrá una duración de 30 minutos, excepto una que tendrá una duración de 15 minutos. Es importante que los ponentes se ajusten a los tiempos, ya que habrá asistentes que se conecten a una sola presentación. A las 12 hay prevista una pausa. En cualquier caso, a las 12:15 se reiniciará la jornada con la siguiente presentación. Una vez terminadas todas las presentaciones, que será alrededor de la 1, se iniciará un coloquio entre los ponentes, que se estima tendrá una duración de 1 hora. Dicho coloquio se basará en las preguntas que realicen los asistentes, es decir, ustedes. Si desea usted hacer alguna pregunta, por favor, envíela al correo electrónico webinar@cen.es. Junto a la pregunta, indique el nombre del ponente a quien desea preguntar. A esta jornada se han inscrito más de 250 asistentes. Finalmente, me gustaría dar la palabra a José Ángel Robles Carbonell, director del CEM, quien dirigirá unas breves palabras de apertura e inaugurará oficialmente esta jornada. Director, tiene usted la palabra. Carmen, o lo tengo que hacer yo directamente. Ya está, adelante, José Ángel, cuando quiera. Bien, no se me ve en pantalla, me parece, pero... Sí, le vemos perfectamente. Ah, sí, ok. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por el interés en esta jornada que hemos montado. En lo que va de año, en este semestre, esta será la tercera jornada que vamos a presentar por medio telemático y que posteriormente quede grabada a disposición de todos en nuestra web. Para ello hemos pedido los permisos correspondientes. Bien, el fin fundamental de esta jornada es tener un debate sobre la necesidad de realizar algunos cambios sobre la orden ICT 155 que salió publicada el año pasado, en el 2020, y que entró en vigor en noviembre de dicho año. La idea es tener un retorno por parte de administraciones, por parte de organismos, por parte de industria, respecto a la dificultad que pueden haber tenido durante menos de un año, este plazo de implantación de esta regulación, y tener una especie de idea sobre qué deberíamos de tratar en la revisión. Hay que tener en cuenta que esta orden cierra el ciclo que emprendimos por allá por el año 2006. Fue un ciclo de renovación de todo el marco regulatorio. En el 2006 se traspuso la Directiva de Instrumentos de Medida, conocida por muchos como la MID, y en ese momento se decidió hacer una transposición integral, no solamente de la parte regulatoria europea, de instrumentos con aplicación de directiva, sino también instrumentos con normativa nacional. Fue un trabajo tremendo que se inició y que terminó con el Real Decreto 889. Luego ya a partir de su implementación, pues hubo que adaptar lógicamente la ley de metodología, la ley 3, y en el año 2014 se publicó al final la ley actual de metodología, la ley 32, y su desarrollo posteriormente en el 2016 con el Real Decreto 244. Bien, pues con una ley relativamente joven, un Real Decreto que la desarrolla, pues abordamos la armonización de una batería que había de órdenes y de regulaciones por instrumento, más de 20, si no mal recuerdo. Y se
de alguna forma se armonizó y se simplificó en solamente una orden, la que nos afecta hoy, la ICT 155. Esta orden es una orden, bueno, un poco más avanzada que lo que venían siendo las órdenes regulatorias de instrumentos. Es una orden que, como he dicho, armoniza. Hay un cuerpo común, articulado común, y posteriormente hay anexos abiertos, un cuerpo de anexos que se irán incorporando nuevos instrumentos. En estos momentos, pues se ha visto la necesidad de incluir algún nuevo instrumento, como pueda ser las estaciones de carga de los vehículos eléctricos, y también se ha visto la necesidad de incorporar algún instrumento al control de instrumentos en servicio, como puede ser el caso de los contadores de energía térmica, con la entrada en vigor de la parte de la directiva de eficiencia energética europea, que obliga a las comunidades a instalar dispositivos de contadores de energía y distribuidores, ¿no?, en determinadas zonas de España. Bien, pues estas dos necesidades, bueno, irán pareja a aquellas necesidades de modificación que se detecten. Como he dicho, el objetivo principal de este seminario es recabar información sobre dificultades que se están teniendo en la aplicación de la misma, en los diferentes anexos que la constituyen, y por otro lado, abordar de una forma lo más completada posible esa modificación. La idea es que empecemos a hacer el texto, todo el procedimiento, empecemos después del verano. Seguramente nos llevará pues algunos meses el implementar y ponerlo a consulta pública. Yo espero que para el mes de octubre, noviembre, como muy tarde, podamos tener en consulta pública ya el nuevo texto de modificación de la orden ICT 155. Con lo cual, le animo a que este seminario sirva como un aliciente para tener en cuenta aquellos aspectos que quieran poner sobre la mesa para indicarnos en qué tenemos que concentrarnos en esa modificación. Y si durante la hora que vamos a tener para discusión al final no fuera el tiempo suficiente o no fuera el foro más adecuado, más ágil, sí que le animo a que nos remitan sus comentarios, sus dudas posteriormente. O incluso si es a nivel de asociaciones o de industrias, pues tener alguna reunión puntual para tratar el tema y llegar a un entendimiento de cuál es realmente la problemática que afecta, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues agradecer a los ponentes, parte de administraciones, parte de industria, que van a participar y que van a exponer algunos de los instrumentos que hemos detectado que pueden ser susceptibles de alguna modificación y que han tenido la amabilidad de preparar unas presentaciones para poner en todos aquellos que no han caído en la problemática que tienen, pues presentarlas en público, ¿no? Sin más, David, yo creo que el seminario queda abierto y empezamos sin más demora a dar cabida a las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, director. La primera presentación recae en Maite López, quien nos hablará de las modificaciones previstas en el texto articulado. Maite López es licenciada en Ciencias Químicas y ha ocupado diferentes puestos en la Administración desde el año 1981. Entre otros, ha sido directora del Centro Nacional de Alimentación y coordinadora de laboratorios del SOIBRE. Actualmente es la directora de la División de Magnitudes Energéticas, Medioambientales y Salud del Centro Español de Metrología. Por favor, recuerden enviar sus preguntas a webinar@cem.es. Maite, tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Voy a compartir la presentación, un momentito.
A ver si lo consigo. No se comparte, ¿verdad? Abajo tiene usted una pestaña donde pone compartir. Ahora está de Sí, sí, sí. presentadora, entonces debería poder. Sí, pues ahora no, pues no lo consigo. No me hace caso. A ver. No me hace caso, ¿eh? A ver. Si le parece, Maite, lo que podríamos intentar es que Pedro García, que si está disponible, inicie su presentación y luego vamos con la persona de informática para que le ayude. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pedro, ¿está usted disponible, por favor? Sí, estoy aquí. Perfecto, pues voy a presentarle. Bueno, la primera presentación entonces la realizará Pedro García Fernández, quien nos hablará del anexo séptimo. Taxímetros. Pedro García es jefe de área de inspección y control de la Comunidad de Madrid desde el año 2012. Entre las diversas competencias de su área está la metrología legal. Desde ese mismo año, Pedro García es también miembro de la Comisión de Metrología Legal del Consejo Superior de Metrología en representación de la Comunidad de Madrid. Pedro, tiene usted la palabra. Vale, bueno, pues lo primero, buenos días a todos los asistentes. Estoy haciendo para intentar compartir el PowerPoint. Bien. Bueno, lo primero, dar las gracias al Centro Español de Metrología por organizar esta jornada, que creo que va a ser muy interesante en todos sus puntos y necesaria, una vez que llevamos unos pocos meses de aplicación de la orden ICT 155-2020 y un poco que, bueno, pues eso, lo que ha comentado el director del CEMP, que servirá de foro de debate y para ver dónde se puede mejorar o dónde se puede cambiar la redacción actual de la orden para que todo esté perfecto. Y bueno, y dar las gracias también por haber invitado a la comunidad, en este caso a la Comunidad de Madrid, entidad el organismo al que represento, hasta a participar en esta jornada. Entiendo que la presentación se ve correctamente, con lo cual... Sí, todo perfecto. Vale, pues con lo cual empiezo ya. Bueno, hoy me ha tocado hablar del tema de los taxímetros, ¿vale? En la orden ICT se regulan muchos instrumentos de medida y uno de ellos es los taxímetros. Los taxímetros, bueno, pues todos sabemos o entiendo que todos sabemos lo que son, pero bueno, he traído unas imágenes de los últimos taxímetros de los fabricantes que ahora mismo tienen taxímetros implantados en la Comunidad de Madrid y un poco sobre todo por destacar ya les digo, esto es por así decirlo, los últimos o los que más implantación tienen y vemos que casi todos son de espejo, ¿vale? De retrovisor, de espejo retrovisor y que ya sustituyen. Entendemos que el futuro y siempre va a ir tendiendo a que los taxímetros nuevos que se vayan instalando sean de retrovisor. Como comentábamos, pues el tema de taxímetros está establecido en la orden en el anexo 7. ¿Qué se regula respecto de taxímetros? Bueno, en el tema de taxímetros, la fase de comercialización y puesta en servicio ya está regulada por el Real Decreto 224 del 2016, en transposición de la Directiva de Instrumentos de Medida, la última directiva MID, que es del año 2014, con lo cual en esta orden lo que se establece es ya la fase de instrumentos en servicio, ¿vale? Aparte de esa fase y de las verificaciones que se establecen durante esta fase de instrumentos en servicio, pues se regulan también los requisitos de instalación de los taxímetros en los vehículos. Vamos a ver luego cómo. Así, el anexo 7 tiene una serie de apartados generales de las fases y cómo se realizan y las verificaciones que hay que superar,
Y luego tiene tres apéndices que pasaremos a ver y pasaremos a ver un poco los problemas o no que tiene la redacción vigente de cada uno de ellos. Tres apéndices, uno sobre requisitos esenciales específicos, otro sobre el procedimiento que hay que seguir para realizar las verificaciones por parte de los organismos autorizados de verificación metrológica, y un tercero en el que se establecen los requisitos para la instalación de los tasímetros en los vehículos. Como comentábamos, la fase que se regula en este caso en la orden ICT sobre los tasímetros es la de instrumentos en servicio. Y se regulan tres tipos de verificaciones para todos los tasímetros que estén en servicio. El primero es la verificación después de reparación. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos lo que es una reparación en el ámbito de la metrología legal, pero bueno, pues si alguien todavía no está todavía muy ducho en el tema, pues una reparación es cualquier actuación que se realiza en un instrumento de medida en el que hay que levantar algún precinto de los establecidos en el examen de tipo de ese instrumento. Cuando hay que levantar algún precinto, un preparador luego tiene que volver a precintar el instrumento y ese instrumento tiene que ser sometido a una verificación después de reparación por un organismo autorizado de verificación metrológica. ¿Vale? Eso es el primer tipo de verificaciones que se establecen para los tasímetros. Luego se establecen también las verificaciones después de modificación. Aquí en la orden se establecen tres tipos de modificaciones que pueden ocurrir en un tasímetro o actuaciones que se consideran modificaciones, ¿no?, sobre un tasímetro. Y son las tres que podemos ver ahí en la presentación. El primero es nueva instalación. Nueva instalación se refiere a la primera vez que se instala un tasímetro en un vehículo. Titular de una licencia de taxi, se compra un vehículo y se va a instalar por primera vez un tasímetro, ¿vale? Eso sería una nueva instalación y tiene que superarse una verificación después de modificación porque al final hay que comprobar todas las conexiones de instalación de ese tasímetro y que la toma de señal taquimétrica, que es la que va a garantizarnos que finalmente lo que estamos midiendo es correcto, pues es la adecuada. Por eso en todas las nuevas instalaciones de tasímetros en vehículos pues hay que superar una verificación. Luego se establece en la orden la reinstalación de tasímetros. La reinstalación de tasímetros se refiere a que en un vehículo que ya tenía un tasímetro, pues porque el instrumento se ha estropeado o porque el titular del vehículo decide cambiarlo, pues se va a instalar un nuevo tasímetro. ¿Vale? Es cambiar un tasímetro en un vehículo por otro, ¿vale?, por otro tasímetro. Normalmente las conexiones, la toma de señal taquimétrica se mantiene, ¿vale? Se puede aprovechar de un tasímetro a otro. Y ese tipo, ya les digo, ese tipo de actuaciones es las que se denominan reinstalaciones de tasímetros y tienen que llevar consigo una verificación después de modificación. Y la última modificación que se establece la orden para los tasímetros son los cambios de tarifas, ¿vale? Normalmente las administraciones, o en este caso los ayuntamientos, suelen aprobar casi todos los años tarifas para sus taxis que están circulando por ese municipio y cada vez que se hace un cambio de tarifas, pues hay que verificar por parte de un organismo pues que las tarifas cargadas son las adecuadas y que funciona correctamente el tasímetro. Eso también se considera una modificación a efectos metrológicos. Y por último se establecen las verificaciones periódicas. Las verificaciones periódicas, dependiendo del instrumento de medida, tienen unas periodicidades distintas. En el caso de los tasímetros se establece una verificación periódica anual, ¿vale? Realmente en la mayoría de los tasímetros no se llegan a hacer verificaciones periódicas, dado que como normalmente las tarifas cambian todos los años, pues normalmente cuando se hace el cambio de tarifas pues se supera una verificación después de modificación, que a su vez tiene una validez de un año, con lo cual hasta el año siguiente, con el nuevo cambio de tarifas, pues realmente periódicas se hacen muy pocas. Sin embargo, siempre hay ayuntamientos, sobre todo más pequeños o que tienen pocas licencias,
en las que a lo mejor sí que las tarifas duran más de un año y entonces en ese caso sí que tienen que realizarse verificaciones periódicas de esos instrumentos. Comentábamos que, bueno, pues la orden es, en este caso, el anexo 7 de tasímetros, pues tiene 3 apéndices. El primero de ellos establece los requisitos esenciales, o sea, establece una serie de requisitos esenciales específicos, o así se denomina el apéndice, adicionales para tasímetros, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que este apéndice, bueno, pues ha tenido su controversia debido a que, como comentábamos al principio, en el tema de los tasímetros, la normativa de la fase de comercialización y puesta en servicio ya se establece en el Real Decreto 244/2016. Con lo cual parecía que ahora estábamos intentando incluir algún requisito adicional a más sobre lo establecido en dicho Real Decreto y, por tanto, en la Directiva de Instrumentos de Medida. Y bueno, pues iremos viendo ahora los problemas que hay y qué solución se ha buscado. ¿Vale? Bueno, lo primero que hace este apéndice es incluir algunas definiciones, que la más importante es el tema de la definición de la tarifa. ¿Vale? Hasta ahora esta definición estaba recogida en una guía que se había elaborado en el Centro Español de Metrología, en colaboración con la Comisión de Metrología Legal del 2011, una guía para la definición de las tarifas del taxi, y donde vemos, bueno, y que ahora se ha trasladado a la orden, y quería hacer hincapié en un tema importante porque todavía hay algunos municipios que cuando quieren aprobar las tarifas no tienen en cuenta esto, ¿vale? En la definición de la tarifa es importante que cada una de las tarifas tiene que tener un único, o sea, la palabra importante aquí es único, un único importe inicial, un único importe kilométrico, un único importe horario. ¿Vale? Antes nos encontrábamos en muchos casos que determinados municipios fijaban, pues para la tarifa 2, pues tendrá un importe kilométrico X euros por kilómetro en este horario y otro valor y euros por kilómetro en otro horario. Es decir, hacían dos tarifas, pero las numeraban con el mismo número. Y esto no puede ser, no podía ser, meteorológicamente hablando, y ahora queda mucho más claro porque ya lo recoge la orden ICT. Y luego también un tema importante es que ya se incluyen las tarifas fijas. Las tarifas fijas se iniciaron, creo que tanto en Barcelona como en Madrid, con los recorridos hasta el aeropuerto, hasta los aeropuertos de cada una de estas dos ciudades, ¿vale? Se buscaba proteger a los ciudadanos que llegaban o que querían ir hasta el aeropuerto de malas prácticas, y se establecían tarifas fijas, de manera que cualquier recorrido tuviera el mismo valor, ¿vale? Entonces, esto al principio generó bastante debate, cómo se podía implementar dentro del taxímetro el tema de las tarifas fijas. Y bueno, esta orden recoge la solución que se buscó y que era que el importe de la tarifa fija se incluyese como el importe inicial o bajada de bandera de la tarifa y que los importes kilométricos y horarios fueran cero. Había dudas al principio, hace unos años, sobre si se podía fijar como cero un importe kilométrico y horario, pero finalmente se vio que los taxímetros lo podían realizar y que no se incumplía nada de la normativa, con lo cual esa es la fórmula que se buscó para poder implementar las tarifas fijas en los taxímetros y que ahora ya se recoge como tal en la orden. Por otro lado, en el apéndice 1 se recoge los errores máximos permitidos, ¿vale? Aquí en taxímetros se establecen dos tipos de errores máximos, unos en la medida del tiempo y otros en la medida de la distancia recorrida. ¿Vale? En el tiempo se establece un 0,2%, el doble del permitido para la puesta en servicio de los taxímetros y, sin embargo, en la distancia se establece un 2% de error, que es 10 veces superior al establecido en la fase de puesta en servicio para estos equipos, ¿vale? Porque la influencia del vehículo es bastante importante en la exactitud de la medida. Y luego se establecen una serie de requisitos adicionales. He marcado
unas flechas en rojo los que dan problemas, ¿vale? Para que veamos qué solución se le puede dar o se ha buscado y, bueno, que entre todos podamos debatir sobre ello, ¿no? El primero es que se indica que el importe, cuando la posición a pagar es la posición cuando se ha acabado la carrera y ya se ha llegado al destino, se para el vehículo y el taxímetro se pone en la posición a pagar mientras que el cliente realiza la operativa de pago. Y entonces ahí lo que se dice es que el importe final que tiene que pagar el cliente tiene que ser legible durante 10 segundos. ¿Vale? Esto, claro, dio determinados problemas porque la fecha de entrada en vigor de la orden, el 24 de octubre del año pasado, del 2020, pues los taxímetros estaban programados con las tarifas del 2020, pues desde diciembre del 19 o desde enero del 20, y los programas que tenían instalados no contemplaban o no tenían por qué contemplar que tenían que estar durante 10 segundos visibles ese importe, ¿vale? Con lo cual teníamos un problema de que todos los taxímetros que iban o tenían que estar sometidos a alguna verificación porque había una reparación o porque les tocase o lo que correspondiese, pues podían no cumplir ese requisito y ahora veremos un poco de dónde viene y la problemática que genera. Otro requisito que se incluye es que no aplicar suplementos de otras tarifas. Es decir, que en una tarifa no podamos, en este caso el titular del instrumento, no pueda incrementar el valor con un suplemento que corresponde a otra de las tarifas. ¿Vale? Esto también veremos que genera problemas, sobre todo en los taxímetros antiguos, los taxímetros que no sometidos a la normativa europea, a la directiva MID, sino sobre todo los que siguen todavía instalados en los vehículos que tienen aprobaciones de modelo, que era lo que se otorgaba por parte de las administraciones con anterioridad al marcado CE establecido con la directiva MID. Y luego se establecen otra serie de requisitos que en principio no generan problema, como el tema de que tanto el taxímetro como el módulo luminoso, lo que normalmente se conoce como capilla, pues que tengan que indicar la misma tarifa en todo momento, ¿vale? Porque, bueno, al final el taxímetro es el que envía la señal al módulo luminoso y la tarifa que tiene el taxímetro activa en ese momento, pues es la que tiene que verse en el módulo luminoso. Eso, o sea, ya les digo que en principio no genera ningún problema. Además, se establece que no se pueden hacer cambios manuales de horario o de calendario, de lo que es la hora o de la fecha, en taxímetros que lo pueden hacer automáticamente. Y luego se establece el tema del importe inicial, se establece un poquito más o se aclara un poquito más lo que es el importe inicial y el tema que ha dado un poquito de problema sobre el primer salto, ¿no? El importe inicial, lo que se viene a indicar en este apéndice es que hay que indicar, aparte de la cuantía de ese importe inicial, el tiempo o la distancia hasta que luego se realiza o el taxímetro empieza, por así decirlo, a contar y a realizar los siguientes saltos. ¿Vale? Entonces aquí ha habido alguna disfunción de entendimiento porque alguien había entendido la indicación del primer salto no era cuando ya estaba vencido ese salto, sino que era antes, antes de que se produjera esa distancia o ese tiempo para el salto inicial de cada taxímetro. Pero bueno, en principio eso tampoco genera más problemas. Comentaba el tema de los 10 segundos, ¿vale? Para este problema y otros que hemos comentado o que veremos posteriormente, pues dentro de la Comisión de Metrología Legal, para afrontarlo, se decidió crear un subgrupo específico de taxímetros, ¿vale? Donde bueno, ha participado la Comunidad de Madrid con otras comunidades autónomas y hemos propuesto un texto alternativo al vigente. El actual se puede leer en la parte superior y el propuesto es prácticamente lo mismo, pero quitando la última frase. Es decir, quitando el tema de que el importe tiene que ser legible durante al menos 10 segundos. ¿Vale?
¿Por qué viene el tema de los 10 segundos? Vamos a ver, los taxímetros en la normativa que ha establecido la Comisión Europea, que sirve para dar presunción de conformidad con la directiva MIR, es una recomendación de la OIML, la Organización Internacional de Metrología Legal, que es la recomendación 21, que habla sobre taxímetros. La vigente a día de hoy es la del año 2007. He puesto el enlace en la presentación por si alguien lo quiere poder consultar. Y he puesto el recorte de donde se establece estos famosos 10 segundos, ¿vale? Para la visualización del importe en la posición a pagar. ¿Vale? Bueno, lamentablemente justo coincide con el salto de una página con otra, con lo cual queda así un poquito raro el recorte, pero bueno, creo que todos lo pueden leer bien, y es en la parte inferior, el apartado 4.6a de esta recomendación 21, es el que establece para los taxímetros el tema de que esta indicación del importe sea al menos durante 10 segundos en la posición a pagar. Pero ¿qué pasa? Que con la recomendación 21, ¿vale? Pues el tema es que las recomendaciones de la OIML, algunas son, por así decirlo, la Comisión Europea ha dictaminado que son obligatorias en todos sus apartados para dar presunción de conformidad para el instrumento de medida que se contempla en esa recomendación de la OIML, pero en el caso de taxímetros, ¿vale? He puesto aquí en la presentación el encabezado de la comunicación de la Comisión para los taxímetros. En el caso de la recomendación de la OIML, la recomendación 21, la edición de 2007, pues justo ese apartado, el 4.6a, no se incluye entre los que se dan presunción de conformidad. Es decir, que un taxímetro, para cumplir la directiva MID, no tiene por qué cumplir el apartado 4.6a de la recomendación 21. ¿Vale? Con lo cual, si nosotros en España obligamos a que se cumpla ese apartado, puede ser que algún taxímetro que se pueda poner legalmente en servicio dentro de la Unión Europea, porque cumple la directiva de instrumentos de medida, pues no pueda cumplir ese apartado, con lo cual no podría superar las verificaciones, con lo cual estaríamos en España poniendo una traba a la libre circulación de ese instrumento en concreto. ¿Vale? He puesto también en la presentación el enlace web para que se pueda localizar fácilmente esta comunicación de la comisión, porque, bueno, no es sencillo, ¿no? Si uno no está habituado a buscarlo, pues no es sencillo, pero vamos, les he puesto ahí el enlace por si alguien quiere poder acceder y ver. Otro de los temas que ya hemos comentado es el tema de los suplementos. El texto actual lo que indica es que no pueden aplicarse suplementos de tarifas distintas de las que correspondan al trayecto, ¿vale? Y como comentábamos, esto da problemas en los taxímetros que tienen aprobación de modelo antigua, ¿vale? Porque no pueden bloquear la introducción de suplementos. Nosotros ahora en este punto en concreto, en Madrid, no ha dado problemas, dado que los suplementos prácticamente se quitaron todos, salvo el de Nochebuena y Nochevieja, que como son suplementos temporales, aplican a todas las tarifas, con lo cual no hay problema, ¿no? Pero vamos, que en otros sitios puede darse el problema y que haya taxímetros que no puedan aplicar este texto. Por eso lo que se ha propuesto es eliminar esas dos últimas frases, dado que hay taxímetros actualmente en servicio que no pueden bloquear la aplicación de unos suplementos. De manera que siempre la aplicación quede a criterio del taxista, que es el responsable de lo que cobra, del importe que va a cobrar. Luego el apéndice 2 establece ya el procedimiento técnico de ensayos en las verificaciones. Aquí se establece, pues como en todos los instrumentos de medida, un examen administrativo y luego un examen metrológico. En el examen administrativo se hace en base a la información que facilita el titular del instrumento a través del boletín de control metrológico. Y bueno, pues lo que dice es que el organismo lo primero tienes que identificar el instrumento y verificar su placa de características y los marcados. Los marcados, como todos sabemos, es en instrumentos sometidos a
a normativa europea, pues tiene que tener el marcado C y el marcado adicional de metrología, que es una M, y con el año en el que se puso ese marcado en el instrumento metidos en un recuadro. Además, en su caso, si tiene que llevar el número de identificación del organismo notificado cuando es obligatorio que un organismo notificado intervenga en la fase de fabricación de los instrumentos. ¿Vale? Entonces, esos marcados son los que habría que comprobar en el examen administrativo. Además, se indica que hay que hacer una comprobación visual de la parte accesible de la instalación, verificar los precintos, claro, como en todos los instrumentos. Y otro tema importante es identificar el programa de tarifas. Hay que verificar que el programa de tarifas que está instalado en ese tasímetro pues se corresponde con el vigente para la licencia que tiene ese ayuntamiento. Y eso se realiza a través del checksum de ese programa de tarifas, que luego hablaremos un poquito de cómo se obtiene ese dato por parte de los organismos de verificación. Luego se establece el examen metrológico, que tiene, por así decirlo, como una coincidencia con la parte que veíamos antes del examen administrativo, y es que vuelve a hacerse hincapié en que hay que comprobar el instrumento con el que se ha hecho el examen administrativo en base a los datos facilitados por el boletín, es decir, que el titular nos haya solicitado por medio del boletín de control metrológico la verificación del instrumento que luego nos presenta la verificación, ¿vale? Y luego hay que comprobar la placa característica. Ya hemos dicho que está un poco repetido, y los precintos, que está un poco repetido con lo que se indicaba antes. Pero bueno, al final, aunque se ponga 2 veces, son las mismas comprobaciones, ¿no? Y lo que sí se añade es un poco más datos de información, qué información tiene que ir en la placa, ¿vale? En la placa de características del tasímetro. Habla del fabricante, de la marca, el modelo, el número de serie, el año de fabricación, los marcados de conformidad y habla también de la constante K, ¿vale? Ahí marcado con una flecha roja porque volvemos a tener un pequeño problema con el tema de la constante K, ¿vale? ¿Qué pasa con la constante K? Pues que la recomendación de la OIML habilita, estos son 2 recortes también de la recomendación 21 que hablábamos antes, habilita que la constante K se pueda mostrar a través del display del instrumento, ¿vale? Nosotros en la orden se habla de que la constante K tiene que ir en la placa de características, pero ¿qué pasa? Que hay determinado, esta constante se puede configurar en función, porque depende del vehículo en el que se instale el tasímetro, pues a veces en las placas de características van un rango entre el cual se puede configurar la constante K del vehículo. Entonces, luego la constante real, con la que está programada el tasímetro, es la que se puede ver a través del display, ¿vale? Por eso hemos propuesto una modificación del texto en el que se indique que se aceptará que la constante K no esté impresa en la placa de características del tasímetro, siempre que se pueda acceder a través de ella, a ella a través del menú del instrumento. De esta manera, bueno, pues resolvemos este problema. Y luego se establece ya, aparte de la fase de inspección visual, una fase de verificación de las características metrológicas, es decir, de que sigue cumpliendo con los errores máximos permitidos para este tipo de instrumento. Hay dos pruebas, la de arrastre horario para verificar que mide bien el tiempo y la de arrastre kilométrico para verificar que mide bien la distancia. ¿Vale? Aquí parece ser que ha habido alguna interpretación de que estas pruebas son pruebas distintas. O sea, el texto actual habla de una prueba con 2 medidas y se ha interpretado que pueden ser 2 pruebas. Es decir, por ejemplo, en el arrastre horario uno pone el tasímetro a funcionar, lo deja durante un tiempo, lo para, ve cuánto tiempo ha medido, lo vuelve a poner a 0, vuelve a arrancar la prueba y vuelve a hacer otra medida. Ese no es el objetivo de estas medidas, porque lo que se quiere buscar es la linealidad, comprobar la linealidad del instrumento de medida, no la repetibilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el texto que se ha propuesto la modificación del texto, en el que se indica que el mínimo de las 2 medidas o de las 3 en el arrastre kilométrico se refiere a una única prueba. Es decir, yo en un tema de arrastre horario pongo el tasímetro a funcionar, a contar tiempo, tomo una medida, sigo dejando que siga
contando el tiempo y se hace una segunda medida. ¿Vale? Es un poco por aclararlo, ya les digo, porque ha habido alguna interpretación en el otro sentido. Aunque yo creo que la prácticamente totalidad de los organismos lo hacen correctamente. Y luego tenemos el apéndice 3, donde se establecen los requisitos de instalación de tasímetros. Vale, ahora veremos un poco los datos de instalación, un poquito más en detalle, pero lo importante es que se establece, o sea, se indica la importancia de la toma de señal taquimétrica. Al final, el que el tasímetro esté dando unos valores en tiempo y en distancia y por tanto en importe adecuados, dependen totalmente de la bondad de la señal taquimétrica que le llegue al tasímetro, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí la orden lo deja claro. También se establece la necesidad de que la conexión entre el módulo luminoso, la capilla que comentábamos antes, y el tasímetro sea continua y no desmontable y que bueno, pues, para que pueda garantizarse que la información que sale del tasímetro es la que llega al módulo luminoso. Y también se establece el tema de los programas de tarifas. Ahora en la orden se habla de que el responsable del programa de tarifas tiene que presentar una declaración responsable a la administración competente con los datos del programa que ha instalado, con las tarifas que ha instalado y con la identificación del checksum de ese programa para que luego los organismos de verificación puedan comprobarlo. ¿Vale? Tanto la identificación como el método para poder acceder, o sea, normalmente la secuencia de comandos o de pulsar determinados botones para poder llegar a sacar el checksum del programa de tarifas y que el organismo verificador pueda comprobar que las que hay instaladas en ese tasímetro primero, son las vigentes y segundo, son las que ha programado el responsable del programa de tarifas. Nosotros ahí en la Comunidad de Madrid, además de esa declaración responsable, tenemos un procedimiento de autorización en sí de estos programas de tarifas y en los municipios de más de 10 licencias, además hacemos unas comprobaciones a través de un laboratorio para comprobar todo el programa, pero bueno, hay en otras comunidades que les sirve exclusivamente con la declaración del programador de esas tarifas. Y luego también se establece la necesidad del ajuste de la constante K que comentábamos antes, del tasímetro, cuando se hace la primera instalación en un vehículo, pues porque, como hemos dicho, depende del vehículo, incluso de los neumáticos que tenga instalados ese vehículo, el valor que hay que ajustar en la constante para que el tasímetro dé resultados buenos en las medidas. La instalación de tasímetros, perdón, lo que se indica en la orden es que se debe realizar en función del manual de reformas de vehículos, ¿vale? Esto es un cambio importante respecto de la anterior orden. Y el manual de reformas de vehículos se modificó en paralelo con la orden ICT para que entraran en vigor el mismo día, el famoso 24 de octubre del 2020. Y se incluyó, bueno, después de mucho tiempo sin serlo, se incluyó la posibilidad de tramitar una reforma para instalar un tasímetro en un vehículo, ¿vale? Se incluyó dentro del código de reforma 820, que afecta a la instalación de elementos en la zona del interior del habitáculo del vehículo. Y además, bueno, se modificó la reforma 11.1 sobre temas del cambio de clasificación cuando un vehículo tiene que pasar a ser vehículo para taxi. Este manual de reformas da dos posibilidades de instalación de tasímetros, por instrucciones de montaje del vehículo o a través de la reforma que comentábamos 820. Las instrucciones de montaje eran lo que veníamos haciendo siempre y lo que todo el mundo conoce. Lo único que el manual de reforma ya se establece un poco las características de estas instrucciones. Habla de que tienen que ser en color, que tienen que estar firmadas, que tiene que venir toda la información de elementos a desmontar desde la toma de señal hasta el tasímetro, desde el tasímetro hasta el módulo luminoso. Se hablan de fotografías reales, de precintado, es decir, al final que la información sea muy completa para que cualquiera pueda hacer un montaje o desmontaje de un tasímetro. Además, estas instrucciones de montaje se hacen públicas en la web del CEN, lo he puesto ahí, pero bueno, este es un pantallazo de donde pueden ver cómo funciona y se puede buscar por marca o incluso por la administración que ha comunicado las instrucciones. Y estos son ejemplos de fotos de instrucciones de algunos vehículos. Es importante que
que la instalación debe corresponderse con las instrucciones del fabricante del vehículo, ¿vale? Para ello hay un certificado que tiene que emitir el reparador inscrito en el registro de control metrológico sobre que ha realizado esa instalación de acuerdo con las instrucciones. Nosotros hemos hecho un modelo, que es el que está en la parte derecha de la presentación, para facilitarle este trabajo a todos los reparadores, y donde se identifica el taxímetro con su marca, modelo y número de serie, y el vehículo en el que está instalado, incluso con el número de bastidor del vehículo, para que queden completamente ligados, ¿vale? Y luego el taxímetro, en el caso de instrucciones de montaje, el fabricante se anota en las tarjetas ITV mediante una diligencia. Y luego hemos abierto el procedimiento de tramitar una reforma para aquellos vehículos en los que los fabricantes no emiten instrucciones de montaje. Pues hay esta otra vía. Esta otra vía supone que hay que pasar por un servicio técnico de reformas, que son unas entidades acreditadas por ENAC, que autoriza el Ministerio de Industria, y que tiene que emitir un informe de conformidad. Un informe de conformidad de que esa reforma se puede llevar a cabo y de que luego se ha realizado correctamente, ¿vale? El servicio técnico al final tiene que decir un poco todo lo que viene a decir el fabricante en las instrucciones de cómo realizar el montaje, pues lo tiene que decir el servicio técnico. Y además tiene que verificar el cumplimiento de un par de reglamentos importantes que afectan a los vehículos. El reglamento 10, que es sobre compatibilidad electromagnética, y en el caso de los taxímetros de retrovisor, pues el reglamento 46, que es un reglamento sobre dispositivos de visión indirecta, ¿vale? Son normativas que deben cumplir esos taxímetros que se instalan y que el Servicio Técnico de Reformas debe comprobar que se cumplen. Además, tiene que haber el certificado del reparador, como hemos hablado antes, y el fabricante del vehículo tiene que dar un certificado en el que indique el punto de toma de señal taquimétrica, por lo que hemos comentado también antes de la importancia de ese punto de toma de señal para la bondad de lo que estamos midiendo. Ha habido un poco de debate en el tema de la tramitación en nuevas instalaciones, que si es la reforma antes que la verificación, que si es la verificación después que la reforma, pero bueno, ya se va a aclarar, y que en el caso de la reforma el organismo de verificación tiene que comprobar la anotación de la reforma durante el examen administrativo, es decir, hay que hacer primero la reforma en una estación ITV y luego el organismo hace la verificación. En el caso de que haya instrucciones del fabricante, el organismo lo que tiene que comprobar es que se ha realizado correctamente la instalación a través del certificado que emite el reparador. Y dos comentarios que creo que ya me he pasado de tiempo, muy rápidos, sobre nuevas tarifas. Hemos comentado antes el tema de la tarifa fija, que ya dio bastantes problemas en cómo implementarla y cómo no, pero los reguladores de tarifas siguen innovando. Primero con el precio cerrado. El precio cerrado es un precio en el que acuerda el cliente con el taxista, y que hemos tenido que ver cómo implementamos eso en el taxímetro, ¿no? Porque la gente de transportes pues dijo que un precio cerrado tenía que visualizarse con un dígito 9, ¿vale? Hablando de la Comunidad de Madrid, en el módulo luminoso. Entonces, para que pueda salir un dígito 9 en el módulo luminoso, pues la única manera es que el taxímetro le mande esa información al módulo luminoso. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un poco de ingeniería, por así decirlo, para ver cómo se podía hacer eso. Y bueno, se ha buscado una solución, quizá no la mejor, pero se ha buscado una solución. Pero es que ahora nos han sorprendido con el precio por plaza con pago individual, ¿vale? El decreto 39/2019 de la Comunidad de Madrid, que sacó la Consejería de Transportes, pues preveía eso cuando las ordenanzas municipales lo incluyeran, ¿vale? Ya pago individual por plaza dentro de un taxi. ¿Y qué pasa? Que ahora en junio, justo en junio de este año, el Ayuntamiento de Madrid ha regulado la contratación por plaza con pago individual. Y no sabemos cómo se va a poder implementar eso en los taxímetros y módulos luminosos. Cómo se va a poder indicar que ese tipo de contratación va con pago individual y cuánto tiene que pagar cada uno. Pero bueno, eso es un tema pendiente. Y nada más. Lamento haber superado mi tiempo, pero creo que ha sido por pocos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ha sido una presentación muy clarificadora. Vamos a regresar ahora a Maite López y esperemos que ya esté solventada la dificultad técnica. Maite López nos hablará de las modificaciones previstas en el texto articulado.
Como mencionaba anteriormente, Maite López es actualmente la directora de División de Magnitudes Energéticas, Medioambientales y Salud del Centro Español de Metrología. Por favor, recuerden enviar sus preguntas a webinar@cem.es. Maite, tiene usted la palabra. Creo que ya podría compartir, Maite. Nada. Está claro que se niega. Estás empezando a compartir, Maite, ¿eh? Ahora se ve. Ah, vale, fenomenal. Vale. Bueno, lo he conseguido. A ver. Perfecto, Maite, lo vemos perfectamente y te vemos cuando De quieras. acuerdo. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por asistir a este seminario. Perdón por las dificultades técnicas, pero bueno, estas cosas pasan. Bueno, la presentación mía va a ser muy breve. No voy a utilizar la media hora porque realmente el texto articulado en principio, salvo que ahora surja alguna sugerencia por parte de los asistentes, no va a tener mucha modificación en la parte del texto articulado. Durante todo este tiempo, después, quiero hacer un canto a favor de la orden, que realmente cuando se publicó tuvimos muchísimas reuniones con las comunidades autónomas, con agentes, luego se publicó también el trámite de audiencia e información pública, recibimos alegaciones, tuvimos inputs de muchísimos agentes implicados, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad, y yo siempre lo digo, que el papel lo soporta todo, pero luego a la hora y se ve muy bien cuando se escribe, pero luego a la hora de implementarlo, de implantarlo, de cumplirlo, pues es cuando se ven las dificultades. Y yo creo que no hay que tener miedo a modificaciones cuando se ha visto pues, que realmente hay alguna dificultad en su aplicación. En cuanto al texto articulado, una de las cosas que se ha visto es que el artículo 12, por defecto de redacción, estaba mal redactado. Entonces, la redacción de este artículo no he puesto el texto antiguo, pero el plazo máximo de 5 días lo ponía en mitad de una frase que no tenía el más mínimo sentido. Entonces, cuando se realice la modificación de la orden, el artículo 12 quedará de esta manera. También emitirá un informe desfavorable de verificación en un plazo máximo de 5 días. El instrumento de medida no podrá utilizarse para los fines estipulados en el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 32/2014 de 22 de diciembre hasta que se subsane la deficiencia y se solicita una nueva verificación después de reparación. Y el último párrafo también es nuevo porque la Administración Pública competente no tenía conocimiento de esta actividad, de este informe desfavorable, ¿no? Entonces, que se le comunicará a la Administración Pública competente en un plazo máximo de un mes. Este artículo 12 de la orden corresponde al capítulo 3, que es al capítulo 4, y es la parte de la no superación de la verificación de la verificación después de reparación o modificación. Entonces, esto sí, porque realmente el texto, si lo leen ustedes, es un texto que no tenía el más mínimo sentido, porque bueno, pues se había trastocado la redacción del mismo. El artículo 18, este artículo 18 corresponde a la verificación periódica, y lo único que se ha añadido, como en el artículo anterior, el artículo 12, es la comunicación a la Administración Pública competente por parte del organismo autorizado de verificación metrológica en un plazo máximo de un mes para que la organización pública competente, que en este caso son las comunidades autónomas, como todos ustedes saben,
pues tenga conocimiento de esta actividad. Y luego, una de las cosas con las que nos hemos encontrado y que nos han venido consultas es con respecto a la disposición transitoria segunda. La disposición transitoria segunda, tal como está, es lo que está escrito en el texto, ¿no? Entonces, esto lo que se refiere es a los instrumentos que están en servicio. Entonces, esos instrumentos en servicio evidentemente tienen que poder seguir siendo utilizados, no se van a tirar todos esos instrumentos, ¿no? Entonces, la redacción que está actualmente es que los instrumentos de medida que se encuentran legalmente en servicio a la entrada en vigor de esta orden podrán seguir siendo utilizados mientras superen las verificaciones establecidas para dichos instrumentos en los términos indicados en el capítulo 4 de esta orden y en los anexos correspondientes. Cada uno de los instrumentos tiene un anexo, como ustedes saben, con lo cual, bueno, pues en cada anexo se establecen los requisitos o las exigencias para las verificaciones. Y lo que choca es que dice que no se les podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los determinados durante el proceso de su puesta en servicio. Entonces, pues en algún caso igual se ha entendido que lo que está establecido en la orden, en el anexo correspondiente a cada uno de los instrumentos, podía ser una exigencia mayor de lo que se les exigió en el proceso de puesta en servicio. Entonces, bueno, vamos a intentar buscar una redacción para esta disposición transitoria segunda que aclare todos los términos y que no haya lugar a ningún tipo que haya algún tipo de discrepancia o que cree confusión. Y respecto al texto articulado, en principio, esto es lo que se va a modificar. Ya les digo, excepto que ustedes hayan visto en algún caso alguna redacción o alguna indicación que no sea coherente y que sea necesario modificar porque dé lugar a interpretaciones diversas. A ver, que ahora no. Bueno, ahora no pasa la. Ahora. Bueno, en cuanto a los anexos que se van a modificar, solamente los voy a introducir porque se van a hablar de ellos y no voy a hablar yo más de ellos, ¿no? El anexo 3, contadores de agua, cuando se hizo la orden, se pensó como una buena solución que incluyese a los contadores de agua limpia, que son los que están recogidos en la MIP, como se ha hablado antes, en la directiva 2014-32 de la UE y luego traspuesta al Real Decreto 244 de 2016 nuestro, y los contadores de agua para otros usos que en ese momento no tenían ninguna regulación porque estaba derogado. Entonces, se pensó en ese momento que podrían estar incluidos los dos en el anexo 3, contadores de agua en general, ¿no? Pero ahora mismo, y teniendo en cuenta todas las bastantes consultas que hemos tenido y viendo un poco la aplicación de este anexo, se está estudiando la posibilidad, primero, de desdoblar los anexos, entre otras cosas, para ver la posibilidad de reparación de determinados contadores, que como ustedes saben, ahora mismo no está contemplado. Ahora mismo los contadores de agua, sean del tipo que sea, están sometidos a vida útil, con unos periodos de vida útil para su sustitución. Entonces, esto es un estudio que estamos realizando y que haremos. Otro de los anexos que se modificará en principio o que se está pensando en modificar es el de contadores de gas y dispositivos de compresión volumétrica, es el anexo 4. Estos contadores de gas también son
están sometidos a legislación armonizada y lo único que se ha legislado aquí es la parte de instrumentos en servicio y también están sometidos a vida útil. Los agentes de los distribuidores de gas y contadores de gas nos han solicitado estudiar la ampliación del periodo de sustitución de estos instrumentos porque se está estudiando por parte de la autoridad pública competente, que es el Ministerio de Transición para la Ecología, y no sé si Industria también está interviniendo, sobre qué tipo de contadores se van a utilizar, si van a ser contadores inteligentes o de telegestión o no. Entonces, bueno, pues para que no haya que sustituir contadores de gas con una tecnología que luego no es la que se va a utilizar, estamos esperando a ver si se decide qué tipo de contador y estudiar la ampliación de este periodo de sustitución de estos instrumentos. Otro anexo que se va a modificar, pero este por ampliación, es incluir la fase de control metrológico del estado de instrumentos en servicio para líquidos criogénicos. No lo contemplamos en ese momento porque, pues, en principio, porque no había experiencia, porque no se nos había solicitado ningún tipo de servicio al Centro Español de Metrología, lo estuvimos viendo en la Comisión de Metrología Legal y no se incluyó. Pero ahora mismo sí que, bueno, vamos a intentar incluirlos ya en el anexo 6, que es el de sistemas de medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos de agua. Ya hemos tenido algún contacto con agentes y seguiremos teniendo contactos con ellos. El anexo 7 de taxímetros del que ha hablado Pedro ampliamente, ese ya está redactado y modificado con lo que les ha indicado y en principio no habría ninguna modificación más de anexo. También digo, como he dicho antes, salvo que ustedes nos indiquen, bueno, pues, situaciones en las que se han encontrado y que necesitasen algún tipo de modificación de los anexos ya existentes. Como nuevos anexos, como ha explicado y ha contado el director del centro, vamos a incluir los contadores de energía térmica en la parte de instrumentos en servicio. La entrada en vigor del Real Decreto 736 pues ya nos obliga, en el artículo 3 de ese Real Decreto, habla de que, bueno, que estén sometidos a control metrológico del Estado, ¿no? Estos instrumentos, la parte de evaluación de la conformidad y puesta en servicio, está regulada por el anexo 6 de la Directiva 2014/32 y traspuesta en el anexo 11 del Real Decreto 244 de 2016. Con lo cual quedaría la parte de contadores de energía térmica, la parte de instrumentos en servicio. Tampoco voy a hablar más porque también hay otro ponente que va a hablar de estos contadores. Únicamente decirles que es lo que se está contemplando. Y por último, las estaciones de carga de vehículos eléctricos. También se va a hablar ampliamente porque es un tema de absoluta actualidad. No hay día en la prensa que no aparezcan los coches cuyo combustible, por decirlo de alguna manera, sea la energía eléctrica, con lo cual el tema de las estaciones de carga de vehículos eléctricos pues es un tema importante que se regule, al igual que se regulan pues las gasolineras, vamos, el suministro de gasolina o de diésel y el gas natural y demás, el gas licuado, vamos. Entonces, bueno, pues vamos a regular el control metrológico del Estado en las dos fases, en principio, porque no está en principio no está en una legislación armonizada. Se está trabajando, y no digo tampoco, no me extiendo más, porque también hay una ponencia sobre estaciones de carga en la Organización Internacional de Metrología Legal, en el grupo de trabajo, en el Technical Committee 12, hay una recomendación que es la 46 y se está pensando, bueno, pues que es de contadores eléctricos, entonces se está pensando si en ampliar
para contadores eléctricos de corriente continua y estaciones de carga, o desdoblarlo y hacer bueno, pues recomendaciones diferentes. Y en Europa hay un proyecto Euramet que es de la Legal Metrology for EVSE, que también está trabajando en ello. Por lo cual no somos nosotros solos los que estamos pensando en regularlo, sino que en toda la comunidad, tanto europea como internacional, se está regulando. Y en principio estos son las modificaciones en general que se van a realizar. Insisto, bueno, esperamos todos sus inputs para, ya que se hace una modificación o se va a hacer una modificación, pues que la hagamos de verdad y completa, porque lleva mucho tiempo y sobre todo mucho tiempo de tramitación. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y esperamos todos sus comentarios, sugerencias y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por su presentación. Regresamos ahora al programa inicial, por lo que la siguiente presentación recae en Jorge Mundi, quien analizará el anexo tercero, contadores de agua. Jorge Mundi es ingeniero industrial y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Ha desempeñado diversos puestos en el área industrial desde su incorporación en el año 2004. Actualmente es el jefe de Industria y Metrología del Servicio de Industria de la Junta de Andalucía y miembro de la Comisión de Metrología Legal del Consejo Superior de Metrología desde el año 2017. Por favor, recuerden enviar sus preguntas a webinar@cem.es. Jorge, tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Bueno, voy a intentar compartir, a ver si no tengo ningún problema. A ver. ¿Dónde está? No, Nos aparece una imagen de un segundo. desbloquear equipo. Sí, pero eso no es. Está detrás de esto. A ver, si se quita. A ver si puedo. Ahora. Aquí. Vemos la pantalla en negro. ¿Aparece ahora? No, nos Yo sí aparece en negro la pantalla. yo sí la veo. Voy a hacer una cosa, le voy a quitar, Sí, no le voy a dejar compartir y vuelvo a compartir ya la página otra vez, ¿de acuerdo? A ver de si acuerdo. conseguimos que funcione. A ver ahora. Inténtelo ahora. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí lo vemos, ahora Ahora sí, perfecto. ¿no? Vale, Sí. Póngalo en modo presentación y listo. de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, David. Bueno, vamos a comenzar la presentación. A mí me ha tocado hablar de contadores de agua. En la presentación o en el programa se titula Anexo 3, contadores de agua, aunque yo lo he planteado de una forma un poco diferente, de forma que voy a hablar de contadores de agua de una forma más amplia, es decir, no solamente del anexo 3, sino de todo el parque de contadores de agua que hay actualmente. Desde que se comenzó, digamos, a poner en servicio contadores bajo la metodología legal hasta ahora mismo. Entonces, he dividido la exposición en 4 puntos. En el primer punto, a ver si puedo quitar esto. En el primer punto, hablaremos de los contadores de agua que nos podemos encontrar en servicio en la actualidad, es decir, desde un punto de vista amplio, de cualquier tipo de contador de agua. En el segundo punto, ya entraremos a ver los cambios más relevantes que introduce la orden ICT 155 de 2020 en el tema de los contadores de agua, no haciendo un repaso exhaustivo del anexo 3, sino solamente incidiendo en aquellos puntos que pueden ser más interesantes. Luego pasaremos al tercer bloque, que sería analizar el transitorio que nos vamos a encontrar o que ya estamos inmersos en él
a partir de la puesta de la entrada en vigor de la orden ICT 155. Y por último, veremos brevemente algunas partes, sobre todo el apéndice 3 del anexo 3, que es el más relevante y el más novedoso de este anexo. En el primer contador de agua que nos encontramos, en función de su puesta en servicio y en función de su uso, es el contador de agua caliente de tipo mecánico para cualquier uso regulado en la orden de 30 de diciembre del 88. Esta orden fue derogada el 30 de octubre de 2006 por el Real Decreto 889 de 2006. La puesta en servicio de estos contadores abarcó el siguiente periodo, desde el 31 de enero del 89 hasta el 30 de octubre de 2016, en virtud de las transitorias primera y segunda del Real Decreto 889 de 2006. Esto no quiere decir que todos los contadores de agua de este tipo se pudieron poner en servicio hasta el 30 de octubre de 2016, sino aquellos cuya aprobación de modelo seguía vigente hasta esa fecha. Lo que caducaba su aprobación de modelo, por supuesto, que ya no se podían seguir en servicio. Había dos mecanismos en el antiguo enfoque para poner en servicio los contadores de agua. El primero de ellos se basaba en el Real Decreto 1616 de barra 1985, que tenía la aprobación de modelo y una verificación primitiva, y el Real Decreto 597 barra 1988, que tenía una aprobación de modelo CE y la verificación primitiva CE. La diferencia, digamos, entre estos dos mecanismos, básicamente era que la aprobación de modelo CE se pensó para poder, digamos, instalar estos tipos de contadores fuera de España, en el ámbito de la Comunidad Europea. El Real Decreto 1616 está actualmente derogado, sin embargo, el Real Decreto 597 del 88 sigue vigente. Y eso será importante para lo que veremos después. Ya tenemos el primer contador de agua de lo que vamos a ver en esta exposición, y pasamos ya al segundo contador de agua, que sería el contador de agua limpia, fría, de tipo mecánico, para uso residencial, comercial o de la industria ligera, regulado en la orden de 28 de diciembre del 88. Esta orden fue derogada el 30 de octubre de 2006 por el Real Decreto 889, que ya hemos visto, para este tipo de contadores solamente, ¿vale? La puesta en servicio de estos contadores se produjo desde el 7 de marzo del 89, de la entrada en vigor de la orden, hasta que se derogó esta parte de la orden para estos contadores, que fue el 30 de octubre de 2016, igual que antes, igual que hemos visto anteriormente. Y igual que antes, toda la puesta en servicio era del antiguo enfoque y se pudieron poner en servicio utilizando el mecanismo del Real Decreto 1616 del 85 o el Real Decreto 527 del 88. Este es el segundo tipo de contador que hay actualmente. El tercero es utilizando la misma orden, pero para otro uso. Es decir, contador de agua fría de tipo mecánico para uso distinto del residencial, comercial o de la industria ligera, regulado en la orden de 28 de diciembre. Esta orden fue derogada completamente ya el 1 de diciembre de 2015 por la orden ITC 2451 de 2011. Aquí vemos que la puesta en servicio de estos contadores hay dos fechas relevantes. La inicial es la misma, desde el 7 de marzo del 89, y sin embargo la fecha final en la que se pudo poner en servicio estos contadores hay dos. Una, el 30 de octubre de 2016, para aquellos contadores que se pusieron en servicio con el mecanismo del Real Decreto 1616 del 85, y otra que es hasta el 1 de diciembre del año 25 para contadores que se pusieron en servicio por el Real Decreto 597 del 88. Esto es así porque el Real Decreto 597 que hemos visto antes no está derogado, y el artículo 2.3 de la orden ITC 2145 de 2011 habilita para que las aprobaciones de modelo vigentes a partir del 1 de diciembre de 2015
tengan validez. Por lo tanto, puede existir, no digo que exista, ¿no? A lo mejor no existe ninguno, pero pueden existir hasta el año 25 aprobaciones de modelos todavía válidas de este tipo de contadores, por lo que se podrían poner en servicio. El mecanismo sería el mismo. En este caso, los contadores que se pusieron en servicio hasta el 30 de octubre serían los del Real Decreto 1616, y los de que se pudieran poner en servicio teóricamente, si existiera alguno, utilizando el mecanismo del Real Decreto 597 del 88. Por lo tanto, ya tenemos 3 tipos de contadores en función, como digo, no de su tipología ni su mecánica, sino en función de su puesta en servicio y su fecha y su uso. El cuarto tipo de contador, ya nos encontramos el nuevo enfoque, y sería el contador de agua limpia, fría o caliente para uso residencial, comercial o de la industria ligera, regulado en el Real Decreto 889 de 2006. Este Real Decreto fue derogado el 8 de junio de 2016 por el Real Decreto actualmente vigente 244 de 2016. La puesta en servicio de estos contadores se produjo en el intervalo del 30 de octubre de 2006 hasta el 8 de junio de 2016, en función de la transitoria primera, puntos 1 y 3 del Real Decreto 244 de 2016. Y la validez de los certificados CE de modelo de estos contadores fueron válidas o pudieron ser válidas hasta el 20 de abril del 26, en función de la transitoria primera, punto 4. Igual que antes, pueden existir todavía, seguramente existirán, certificados CE de modelo válidos, y por lo que se podrían utilizar para poner en servicio actualmente, pero ya utilizando el Real Decreto 244, no el Real Decreto 889. Entonces, aquí veis que he puesto un asterisco en la fecha de 8 de junio de 2016, porque lo que dice realmente el Real Decreto 244 en su transitoria es que la puesta en servicio de estos contadores fue hasta el 20 de abril del 16. 30 de abril del 16. Sin embargo, en el punto tercero de la transitoria, en el punto tercero, da un par de meses más, digamos, de puesta en servicio, debido a que la transposición de la directiva que dio lugar al Real Decreto, hubo ahí una demora y hubo que hacer este tipo de mecanismo para que estos contadores pudieran ponerse en servicio. Aquí, como he comentado, ya sería el nuevo enfoque, por lo tanto, el marcado de estos contadores ya es el marcado CE con el adicional de metrología, que es una M mayúscula, con los 2 últimos dígitos del año en que se aplicó el marcado en otro cuadro. Bueno, pues ya tenemos el cuarto tipo de contador que estamos viendo. El siguiente contador, en función de su puesta en servicio, sería el contador de agua fría o caliente para uso distinto de residencial, comercial o de la industria ligera, excepto el contador de agua fría de tipo mecánico denominado tipo A. Este contador está regulado en la orden ITC 279 de 2008, que ha sido recientemente derogada por la orden ICT 155 del 24 de octubre de 2020. El periodo que abarca la puesta en servicio de estos contadores va desde el 13 de febrero de 2008, que desde su entrada en vigor, hasta su derogación, hasta el 24 de octubre del año 22, en función de la transitoria tercera de la orden ICT 155 de 2020, que da 2 años a partir de su entrada en vigor. Estos contadores, como la normativa es una normativa nacional, tienen el marcado nacional de metrología, que consiste en una M minúscula con una tilde y acompañada de los 2 últimos años últimos dígitos del año que se aplicó. Vale, ya tenemos estos 5 tipos de contadores que actualmente nos podemos encontrar en servicio. El siguiente, esto esperemos que sea
que esté claro, porque yo entiendo que puede ser un poco complicado tanta fecha y tanto. El siguiente es el contador de agua fría de tipo mecánico para uso distinto de residencial, comercial o de la industria ligera, denominado tipo A. Antes B. ¿Qué quiere decir esto? Es que la orden ITC 279 dividía los contadores en dos tipos, tipo A y tipo B. El tipo A era el que hemos visto antes, el tipo B es este contador que, que regulaba solamente su fase de puesta, su fase de instrumentos en servicio. Cuando se derogó la orden de 28 de diciembre del 88, entonces todos los contadores que antes eran tipo B pasaron a ser tipo A. Entonces ya su puesta en servicio fue en función de la orden ITC 279 y no de la anterior orden derogada. Por eso estos contadores se pudieron poner en servicio desde el 1 de diciembre de 2015, fecha en que se derogó la orden de 28 de diciembre de 1988, hasta el 24 de octubre del 22, en función de la transitora tercera de la orden ICT 155. Igual que antes, el marcado es el marcado nacional de metrología. Por tanto, tenemos los siguientes contadores, ya tenemos 6 tipos, y a partir de aquí, los contadores que se ponen en servicio son los contadores que tienen normativa actual vigente, que son los del Real Decreto 244 de 2016, que son los contadores de agua limpia, fría y caliente, para uso residencial, comercial o de la industria ligera, que se ponen en servicio, se pudieron poner en servicio desde el 8 de junio de 2016, con el marcado de metrología, digamos, del Real Decreto. Y, por último, tenemos los contadores de agua limpia, fría o caliente, perdón, contador de agua fría para uso distinto de residencial, comercial o de la industria ligera, regulado en la orden ICT 155 de 2020, cuya puesta en servicio se produjo desde el 24 de octubre de 2020. Y el marcado de metrología es el nacional, para este tipo de contadores. Vale, ya tenemos todos los tipos de contadores que hay actualmente en servicio. Ahora vamos a ver qué contadores de los que están actualmente en servicio se pueden seguir poniendo en servicio. Pues son básicamente los contadores que están en rojo, que son los que están regulados en la orden del 28 de diciembre del 88, que se pueden poner en servicio hasta el año 25, y los contadores de la orden ITC 279 de 2008, que se pueden poner en servicio hasta el 24 de octubre del 22. Y por supuesto los contadores se pongan en servicio en función de la normativa que sigue vigente, que es el Real Decreto 244 y el Real Decreto y la orden ICT 155. Vale. Ahora vamos a ver una parte importante, entiendo yo, que es de estos contadores que hemos visto, quitando los contadores del último punto, del punto 8, que son los contadores que se ponen en servicio en función de la orden ICT 155, ¿cómo era su fase de instrumentos en servicio? Es decir, estos contadores tenían fase de instrumentos en servicio, no lo tenían. Bueno, pues la orden ITC 279 de 2008 regulaba la fase de instrumentos en servicio de aquellos contadores que básicamente su uso no era residencial, ni comercial, ni la industria ligera. Es decir, cualquier contador de agua fría o caliente para uso distinto de residencial, comercial o de la industria ligera estaba sometido a verificación periódica y a verificación después de reparación o modificación. La entrada en vigor de esta orden fue el 13 de febrero del 2008, y como se ha derogado el 24 de octubre por la orden ICT de 155, quiere decir que esta fase de instrumentos en servicio abarcó ese periodo, es decir, del 13 de febrero de 2008 hasta el 24 de octubre de 2020. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Aquí vemos qué contadores son los que tienen fase de instrumentos en servicio, y los que están en negrita son los contadores que no tienen regulada sus bases de puesta en servicio.
¿vale? ¿Qué ocurre a partir de la entrada en vigor? Bueno, vamos a entrar ya a la parte de cambio relevante de la orden ICT 155. ¿Qué ocurre a partir de la entrada en vigor de la orden ICT 155 de 2020? ¿Qué cambios relevantes introduce? Bueno, la entrada en vigor, como ya hemos dicho, es el 24 de octubre de 2020. Los contadores se dividen en dos tipos: contadores de agua limpia, que son aquellos destinados a la medida de agua limpia, fría o caliente, para uso residencial, comercial o de la industria ligera, y contadores de agua para otros usos, que son aquellos destinados a la medida de agua fría de uso específico para la gestión del dominio público hidráulico, riego o cualquier otro, excepto para uso residencial, comercial o de la industria ligera. Aquí, si nos fijamos bien, nos podemos dar cuenta de que hay un contador de agua que antes estaba regulado y que se ha quedado fuera de la regulación actual, que es el contador de agua caliente para uso distinto de residencial, comercial o de la industria ligera. No sé si será relevante o no, en el sentido de que si existen este tipo de contadores, pero la realidad es que antes tenían su regulación y ahora ya no la tienen. La fase de instrumento en servicio, quizás sea la parte más importante que introduce el anexo 3 de la orden ICT, y un cambio muy importante y muy radical, digamos, que es que pasamos de una fase de tener verificaciones periódicas o no tener nada, a la que todos los instrumentos, a una fase en la que todos los instrumentos, todos los contadores de agua, están sometidos a vida útil, todos los regulados en la orden ICT. La vida útil se define y regula en el artículo 8.3 de la Ley 32 de 2014, en el artículo 16.2 del Real Decreto 244 de 2016 y en el artículo 19 de la orden ICT 155 de 2020. Por tanto, ¿cómo se articula esta vida útil? ¿O qué dice el anexo 3 de esta vida útil? Básicamente dice que la vida útil será de 12 años y introduce una novedad que ya veremos en el apéndice 3, que es que se puede ampliar esta vida útil por periodos sucesivos de 5 años, en función de si superan o no una verificación. Se prohíbe la reparación y modificación de todos los contadores. La explicación que tiene esta es clara: si se estropea un contador de agua, sea cual sea, hay que sustituirlo por otro, no se puede reparar. Y tampoco están sujetos a verificación periódica. Por lo tanto, bueno, por supuesto tampoco a verificación después de reparación o modificación, ya que está prohibida su reparación o modificación. Así, hemos pasado, como comentaba antes, de un método, una verificación periódica de reparación o modificación, o nada, a tener una vida útil. Otra cosa importante que introduce la orden, perdón, vamos a darle para atrás, es que todos los contadores puestos en servicio a partir del 24 de octubre de 2020 deben llevar una etiqueta de prescripción de vida útil. Esta etiqueta se regula en el anexo 3 del Real Decreto 244 de 2016. Y cuando digo todos los contadores, son todos los contadores que se pongan en servicio. Cualquier tipo de contador, sea del cual el tipo que sea, debe llevar esta etiqueta, que aquí se puede ver cómo es la etiqueta. Vale. Continuamos con los puntos siguientes, que es el punto que puede ser también bastante interesante, que es el transitorio. ¿Qué ocurre ahora con los contadores que están en servicio? Todos los que hemos visto hasta este momento. Hasta la entrada en vigor de la orden ICT 155. ¿Qué ocurre a partir de esa fecha, del 24 de octubre? La orden tiene cuatro disposiciones transitorias. Una de ellas, vamos a empezar por la, digamos, que afecta menos a la que afecta más. Empezamos por la última, que es la acreditación de los organismos de control autorizados de verificación meteorológica. Lo que dice la orden
es que los organismos de control y los organismos autorizados de verificación meteorológica deberán adecuar su alcance de aplicación antes del 24 de octubre del 21. ¿Vale? Eso es lo que dice, bueno, no es literal, pero es lo que dice. En el ámbito que nos afecta, que es el ámbito de las contadoras de agua, organismos autorizados de verificación meteorológica, creo que actualmente hay uno, y organismos de control, el único que debe existir, porque no hay ninguno, es el CEN. Por lo tanto, no creo que sea un tema polémico este. El siguiente transitorio, la siguiente transitoria, es la que ya ha comentado, hemos comentado varias veces, que los instrumentos tipo A, bajo la orden ITC 279-2008, que hayan obtenido la evaluación de la conformidad, podrán seguir siendo comercializados y puestos en servicio hasta el 24 de octubre del 22, es decir, dan 2 años para que se puedan seguir comercializando este tipo de contadores. Ya digo que lo que estoy poniendo no es la literalidad de la orden, sino que es una traducción adaptada a los contadores. La siguiente transitoria, la segunda, no aplicaría a los contadores de agua al no tener verificación, porque es una transitoria que habla de verificación de los instrumentos. Entonces, en este caso, no es una transitoria que se puede aplicar a los contadores. Y la más interesante, y la que se aplica totalmente, es la primera, que habla de la vida útil. Y que dice, esto sí es literal, aquellos instrumentos de medida en los que en su anexo se defina un periodo de vida útil y que estando en servicio a la entrada en vigor de esta orden hayan superado dicho periodo o lo vayan a superar en los 5 años siguientes, deberán sustituirse en un plazo máximo de 5 años a contar desde la entrada en vigor de esta orden. ¿Esto cómo se puede traducir de otra forma? Pues yo lo he interpretado de la siguiente forma, que creo que está más claro, así. Que cualquier contador de agua limpia o contador de agua para otros usos que esté en servicio y que a fecha de 24 de octubre de 2020 tuviera más de 7 años, no podrá seguir en servicio a partir del 24 de octubre del 25, salvo que se amplíe su vida útil antes de que cumpla 12 años en servicio. Yo creo que esa traducción es más clara que lo que dice literalmente la orden aplicada a los contadores de agua. Es decir, si yo tengo un contador de agua que el 24 de octubre ya tenía más de 7 años, sé que el 24 de octubre del 25 lo tengo que sustituir por otro, antes de esa fecha o como máximo en esa fecha. Vale, pues ya hemos visto los 3 puntos primeros y vamos a entrar brevemente en el anexo 3, pero da unas pinceladas solamente porque el anexo 3 me refiero en la literalidad del articulado. Se compone de una parte articulada y de 3 apéndices. El apéndice 1, requisitos esenciales específicos de contadores de agua para otros usos. El apéndice 2, procedimiento técnico de ensayo para la evaluación de la conformidad de los contadores de agua para otros usos. Y el apéndice 3, que es, yo entiendo, el más interesante y más novedoso, que es el procedimiento técnico de ensayos de verificación para incrementar la vida útil de los contadores de agua. Bueno, tanto el apéndice 1 como el apéndice 2 es un apéndice normal que se repite en todos los instrumentos de medida. Entonces vamos a entrar en el apéndice novedoso, que es el apéndice 3. ¿Quién puede hacer este procedimiento técnico de verificación? Un organismo autorizado de verificación meteorológica. Se entiende que este organismo autorizado de verificación meteorológica deberá tener en su anexo, anexo técnico de acreditación incluido este apéndice 3, de forma que pueda tener un procedimiento evaluado por ENAC para hacer este tipo de verificaciones. Se puede hacer 2 tipos de verificaciones, una por unidad, en cuyo caso el titular es el responsable de esta verificación, o una verificación por muestreo estadístico, que en este caso sería el gestor de los instrumentos, el responsable. ¿Qué características o qué debe hacer el gestor a la hora de formar un lote? Pues debe formar lotes homogéneos e informar al organismo. Y estos lotes homogéneos que haya
realizado debe ser el mismo para todas las verificaciones que se vayan a hacer después, si es que se hace alguna después. Solamente se hace una verificación y a 5 años pues ya no quiere seguir haciendo más verificaciones, pero si quiere seguir haciendo verificaciones, tiene que ser el mismo lote. A todos los contadores del lote se le aplicarán los resultados de los ensayos y esto tiene como consecuencia que si el ensayo es desfavorable, todos los contadores del lote son desfavorables y hay que sustituirlos todos. La verificación por muestreo estadístico, pues tiene una serie de criterios para formar el lote, que se ha fabricado el mismo año, el mismo carga permanente, la misma ratio, el mismo diámetro nominal, el mismo modelo y marca, y la misma explotación y suministro. Y simplemente decir, por finalizar, que el gestor es responsable de aportar toda la información necesaria al organismo, que debe existir un acuerdo entre el organismo y el gestor del procedimiento, del plan de muestreo y de las fechas, y que la etiqueta de verificación se adherirá solo a los contadores de la muestra. Es decir, si se hace una muestra, si hay miles de contadores de esa muestra, la etiqueta solamente se adherirá a esos contadores de la muestra. El resto de contadores será el gestor el que comunicará a los titulares de los contadores o del suministro de agua la ampliación de la vida útil. Y simplemente ya por terminar he puesto un par de diapositivas con la reglamentación de la que hemos hablado, la que está derogada, esto para que si alguien quiere ver la presentación después, pues para que tenga recopilada, y la reglamentación vigente. Y yo, por mi parte, ya he finalizado, yo quedo ya a disposición de todos en el próximo coloquio que tendremos después. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por su completa presentación.